¿Qué tal, mi familia? Bienvenidos a la hora de la salsa, el sabor y el bembé. Con esas mismas palabras iniciaba todos los mediodías desde la emisora Radiodifusora Venezuela el genial locutor Fidias Danilo Escalona, quien es uno de los mejores de todos los tiempos de Venezuela, así como uno de los mejores del mundo. Tiene el honor y el mérito de haber bautizado la música latina como salsa. Sin embargo, han salido una serie de personajes por allí con una serie de mentiras que fueron ellos, gente de Fania. Señores, mire, por años ha habido un debate interminable que Ignacio Piñero dijo échale salsita, que Charly Palmieri sacó el disco Salsa la Más. Esto es culinario, lo de Fidia es otra cosa, no fue quien dijo la palabra, fue quien tomó la palabra para bautizar a la música latina como salsa. Más claro imposible. Mire, se supone que son compañeros de trabajo y amigos personales. Estos cuatro personajes de Fania, lamentable por ello. Sencillamente por cuestiones de ego, uno atropella al otro, cada uno con un cuento diciendo que ellos fueron los que inventaron la palabra salsa. El cuento de Ricardo Rey y Bobby Cruz, que ellos conversaron con Fidia en su programa, entonces ellos enseñaron a Fidia que era la palabra quechu, que era salsa, y que lo que ellos tocaban era salsa. Entonces Fidia de ahí es que saca la cuestión de salsa. Y igualmente ellos tenían urgencia de llamar al sello y a Pancho Cristal porque tenían que cambiarle el nombre al disco para ponerle Salsa y Control. Pero el disco realmente se llama Los Durísimos y aquí es bien claro, señores, Los Durísimos. Además, Pancho Cristal, en una leyenda aquí, dice también, el nombre se llama porque la música que estaban haciendo en ese momento. No existe más ningún tipo de palabra relacionada con eso. Pero vamos a poner las cosas en su debido contexto. Es decir, ellos le van a hablar a Fidias de salsa, primero. Segundo, Fidias en su programa anunciaba una propaganda de salsa de tomate. Tercero, cuando bautizó la música latina en el año 66, se llamaba su programa La Hora de la Salsa, el Sabor y el Bembé. Entonces, como a cuenta de que es tan rotundo y bien manifiesto el mensaje de la mentira, que jamás nunca ellos volvieron a tocar la palabra salsa hasta cuando sacan su disco 11 años después, renovando la salsa. Es el único disco que tienen, porque inclusive sacaron después Vuelven los Durísimos y para nada tocaron la palabra salsa, señores. Dice que algo rapidísimo, la matemática es exacta, señores, y no se equivoca. Aquí tenemos los tres discos y no podemos hablar del sábado sin pasar por el viernes y del lunes sin pasar por el domingo primero, ¿cierto? Miren, entonces aquí lo vamos a tener bien clarito. Matemáticamente, aquí tenemos el disco 7160, el primero de Fidia. Aquí tenemos el segundo, 7278. El tercero de Bobby Cruz y Ricardo Rey, 7347. Vamos a anexar el de la orquesta Harlow, que es el sello Fania, es decir, otro sello, 7293. Queda bien claro. ¿Quién queda de último? El de Ricardo Rey y Bobby Cruz. ¿Por qué queda de último? Porque es que salió de último. Vuelvan y tengan presente, estos son testigos presenciales, los discos, los años, además de una serie de músicos que vamos a ir nombrando más adelante. Entonces, esto va a quedar más que claro, señores. ¿Qué sucede? Tú no puedes llegar a una fiesta de último y después pretender decir que los que estaban allí, que tú llegaste primero que ellos. Es muy sencillo, señor. El otro cuento de Pacheco, que si él y que bautizó la música como salsa también, porque andaba por allá por África y Japón, entonces era un problema del idioma y él no podía estar explicando que era una guaracha, que era un montuno, entonces salsa. Señores, a estos idiomas es indiferente que tú le digas salsa o guaguancó, porque primero y principal no se lo estás explicando, para empezar. Y segundo, él habla de un techo de qué, para taparse el sol, porque las mentiras quedaron igual, se caen por su propio peso. En los conciertos, sencillamente una interacción entre los melómanos, los asistentes, con los músicos de la orquesta, que es el próximo éxito o ellos lo piden. Eso es todo lo que está allí. Pero algo que va más allá y deja bien claro todo esto es que fíjense, yo se los voy a enseñar. En el disco donde llegó la salsa hay un cantante que se llama Carmen Rodríguez. Ya la se había separado de Federico y lo invitan a Nueva York. Se lleva varios discos de estos porque iba a visitar también a su amigo y compatriota Johnny Cede, conocido como Juan Cede, saxofonista, arreglista, director y compositor. Estaba realizando su primer disco y su cantante era Vitín López. Vitín López había sido cantante de Johnny Pacheco y había toda esa relación. Cuando ya está en el ambiente, mira que le lleva que Fidia, que los discos, cuando los ven, se los lleva a Pacheco, porque Pacheco indagó, es decir, estaba haciendo espionaje, investigando a través de Vitín López.
se los llevan, ve la cuestión. Ahí es donde se le prende el otro cuento chino Pacheco del famoso, como quien dice, techo, pero no lo lanza al momento porque el que estaba de moda, es decir, el que estaba viralizando todo esto en Nueva York y en el Caribe era Fidia, que supo esperar su momento muy astutamente cuando explota el boom de salsa y la Fania. Pero más allá de todo eso, señores, mire que hay algo. El disco se llama Juan Cedes presenta a Vitín López, el cantante de la salsa. Fíjense, este disco es el primer disco oficial de la salsa en Nueva York. Y además de eso, vuelvan a tener presente, año 67, igualito que el que hablamos de la Orquesta Harlow. ¿Por qué nombramos lo de la Orquesta Harlow allí, señores? Ustedes dirán que qué hace la Orquesta Harlow aquí. Miren las razones. La primera y principal es cuando en la canción El Exigente, Ismael Miranda dice bien acentuado, salsa. ¿Por qué él lo dice? ¿Por qué él dice salsa? Porque ya estaba viralizado, repito, en Nueva York, Harlow y todos los músicos inteligentes, por supuesto que se unieron a este boom, como quien dice. Y por otro lado, este disco es del año 67, vuelve otra vez a quedar abajo porque salió primero que el de Bobby Cruz y Ricardo Rey. Efecto dominó, va cayendo por su propia mentira. Señores, el hecho más insólito de este disco es igualmente, ¿usted sabe quiénes participan aquí? Ricardo Rey y Bobby Cruz. Para que ustedes vean, y ahí hay una canción que hace mención a la salsa. ¿Qué es lo grave de esto? Porque ellos tienen una entrevista, bueno, entre muchas que tienen, y cada vez se enredan más y tienen más la mentira, donde Bobby Cruz lleva la batuta y él dice muy clarito que, mire, que mucha gente, aunque no lo crea, ellos son los padres de la salsa. Cuando le preguntan, mira, pero ¿cuál es el origen? Vamos a poner un orden. Ellos dicen que fue en el año 66 que vinieron a Venezuela. Y que, ¿cómo se llamaba el programa de Fidia? Ah, bueno, Fidia, ajá, se llamaba El Bembé. Y que el primer disco de salsa oficial fue el que ellos sacan, porque ese disco no se llama salsa, ese disco se llama Los Durísimos. Pero fíjense, de verdad, cómo se caen las mentiras por su propio cuento. Ellos vienen a Venezuela en el año 66, dicen ellos, no, es en el año 68. Y Fidia le lleva años luz a todito sobre su mentira, porque él bautizó la música latina en el año 66. Pero como ellos dicen que fue el disco, cuando le preguntan que lo sacaron en el 67, que no consigues porque estabas en Venezuela, supuestamente eran Nostradamus, tienen una bola de cristal, porque ellos sabían el disco del año que venía, ellos tenían ya eso, y por eso entonces que quisieron cambiar el nombre. Como a cuenta de qué y por qué. Tú hablas con el padre de la salsa, Fidia, te inventas el cuento de que quechu, o sea, que los venezolanos no sabían, o Fidia, que era quechu. Y por otro lado, tienes que titular un disco que ya estaba grabado, estaba editado, y por eso es que no pudieron cambiar el nombre, sencillamente lo tuvieron que poner abajo. ¿Y por qué más nunca nombraste la palabra salsa? De verdad que mire, y cuando grabas aquí no dijiste nada, que habías grabado con Johnny Cedes en ese aspecto. Entonces fíjense ustedes, de verdad que hay que tener estómago para decir tantas mentiras juntas. El otro personaje, que no sé qué palabra cabe tampoco, es Sanabria, quien se autodetermina como que él es Mr. Salsa. Si él es eso, ¿qué podemos decir del genial Fidia Danilo Escalona? Pero no vamos a caer en esa categoría. Él mismo dice que él está bien lúcido, bien clarito, que él lo hizo en Nueva York en el año 73. Una vez más, recordemos, 66 Fidias. Pero más allá de todo eso, él dice muy despectiva, irónicamente, y verdad que bien prepotente y respetuoso, cuando él dice que, por ahí dicen que un venezolano Fidias, y que lo hizo. Imagínense ustedes. Y la mano derecha de Jerry Masucci y Pacheco, el empresario más exitoso y famoso de Nueva York, Rafi Mercado, ¿cómo es posible que él dice que sí lo hizo, que él lo bautizó, que fueron ellos, pero que él no se acuerda si es en Venezuela, en Puerto Rico o Nueva York? Señores, de verdad que mire, aquí de una manera simplificada queda demostrado y es irrefutable todo lo que se ha presentado en este contenido. Yo sin embargo voy a hacer una parte, esto queda pequeño, hay cosas más grandes en los seres humanos, pruebas, cosas muchísimo de mayor peso, que es la moral. Cuando se pierde la moral, señores, miren, saquen ustedes su propia conclusión. Larry Harlow, el músico más estudioso de la música cubana, líder de vanguardia, 4 discos con la palabra salsa. Fue el que le dio todo y más a la salsa, más bien la salsa y la historia están en deuda con él. Fue el cerebro, el genio de Fania. Gracias a Harlow es que Fania coge vuelo mundial y la salsa, porque él fue el que idealizó la coordinación, todo el que tuvo esa visión para filmar la película Nuestra Cosa Latina y Salsa, señores. Este Grandes Ligas de la música fuera de serie sencillamente mantuvo una modestia, una humildad y una nobleza y guardó silencio ante su compañero, como quien dice, de Fania.
El otro gigante, Federico Betancourt, quien es el responsable oficial del término salsa, resulta que cuando lo entrevistan, él muy humilde y sencillamente dice que él, en qué se inspiró, que el nombre lo hizo a través de Fidia, porque lo vio en su programa, lo oyó en su programa. Y sus primeros 3 discos, apartando este, tiene que ver con el término salsa. Es decir, estos dos gigantes de la salsa, que sí tienen peso, sencillamente lo hicieron en una sola palabra. Nunca pretendieron adueñarse de lo que no era de ellos. Esto deja más que mal parado, pero de verdad que es muy feo a estos 4 que nombramos. Sencillamente, Fidia Danilo Escalona es el padre de la salsa por derecho y por hecho. Miren, en el año 1966, Fidia bautiza la música latina como salsa en su programa de la hora de la salsa, el sabor y el bembé. 3 años dura en esa emisora, después se va otra emisora con la hora de la salsa. Es importante resaltar que en este disco llegó la salsa de Federico Betancourt, es el primer disco y es oficial la salsa a partir de aquí. Poco más adelante sale el disco, la salsa llegó de Los Dementes, ambas orquestas venezolanas. Después, 8 años sale después, el legendario judío maravilloso Larry Harlow con su disco de oro Salsa. 2 años después viene Fania con su disco y la película Salsa. Lo que queda demostrado aquí, que a través de la historia, la codificación, la organización, la numeración de los discos, no queda ningún tipo de duda que la salsa salió bautizada por Fidia Danilo Escalona desde Venezuela. Y eso no se discute. Importancia y contribución de Fidia también a la música. Aquí tenemos muchísimo más historia. Fue quien bautizó al sonero del mundo, Oscar de León, como el bajo danzante. Y en este disco hay un cantante que se llama Carlos Asisio Rodríguez Villasana y lo bautiza como Carlín. Por el momento fue compositor. Tiene un exitazo en la radio que se llama Record en TV. Lo hizo con la orquesta de Los Kenya. Los Kenya son una orquesta dirigida y le pertenecen al genial locutor, al genial músico fuera de serie, Ray Pérez, quien a su vez es director de la orquesta Los Dementes y también de Los Calvos. Fidia queda su nombre y su imagen aparte en la historia también porque engalanó las diferentes carátulas de diferentes sellos disqueros con los éxitos de los duros de la salsa. También fue el que ayudó a muchas orquestas venezolanas en su proyección internacional, así como muchas orquestas extranjeras también las ayudó en su proyección. Fue el creador del premio La Estrella de Plata. Todo un estudioso y conocedor profundo de la música latina y en especial la salsa. Esa es la contribución de este grandioso a la música y a la salsa. El universo de la salsa es muy tímido para identificar tanto las orquestas como los discos con la palabra salsa. Aquí vamos a hacer una pequeña muestra, o sea, una pequeña ilustración muy rápido porque son demasiadas orquestas, no tenemos el tiempo ni el espacio. Mi respeto y mi disculpa para las orquestas extranjeras que no puedan nombrar, así como la orquesta venezolana. Muy rápidamente, aquí tenemos con Ritmo con Sabor, el Grupo Libre, la Orquesta de la Luz, la Salsa en Mi Energía, los hermanos Lebrón, Salsa y Control, con Salsa y Sabor, Charlie Palmieri, Cocinando la Salsa, Yo de Cuba, Rodrigo Mendoza, la salsa, Natividad, con a base de salsa, Oscar de León, cuando se fue la emisión notina sacó la orquesta La Salsa Mayor y cuando se disuelve esta orquesta sale nuestra orquesta La Salsa Mayor. En el año 88 hay una producción de una película que se llama Salsa, muy diferente a lo que hizo Fania, pero igualmente una película. Aquí sí es considerado el término salsa para proyectarla comercialmente ante la audiencia por conveniencia. Y el que tiene mayores proyección fue de la orquesta venezolana, Alfredo de la Fe y Larry Harlow. Aquí lo tenemos con su disco Señor Salsa, la historia de la salsa o la raza latina. Salsa Brother y con su disco de oro, Salsa. Es importante resaltar aquí con los Alfredo de la Fe, con toda la salsa. Salsa charanga, salsa y los dioses de la salsa. Continuamos con otra serie de grupos como Los Dementes, El Rey de la Salsa Soy Yo, Manifestación en Salsa, Cuatricentenario de Salsa y las diferentes orquestas como el Seteto Juventud, Cocinando la Salsa. Una mención especial aquí para el tío Simón, que recorre el mundo entero con su disco o su canción famosa Caballo Viejo, así como El Caimán. Y el orgullo de Venezuela en Europa, Tromboranga, exactamente en España, quien tiene Salsa con Terapia, Al Mal Tiempo, Buena Salsa, Sangre, Sudor y Salsa, Salsa para Rato y Salsa Dura. El otro orgullo de Venezuela
en Holanda. Orlando Poleo, timbalero, bongocero, excelente tumbador. Señor Tambor, aquí lo tenemos con salsa mundial. La salsa es mi vida. Salsa Vitá, Venezuela Master Salsa, con el cual Salsa y Toro hizo un recorrido, una gira mundial con especie de una Venezuela All Star. Y Salsa Pa'lante de Venezuela para Salsa Pa'lante. Finalmente, mire, una mención especial aquí para Federico Jr. con su orquesta exitosa Magia Caribeña. Esto es un récord histórico musical. Hizo una retrospectiva de los éxitos de su padre. Adicionalmente se trajo varios cantantes de la orquesta original de su padre. Y en esa trilogía de discos que hizo, los mismos se llamaron Llegó la Salsa parte 2, Llegó la Salsa parte 3, Llegó la Salsa parte 4. En esa trilogía también llaman los discos de Federico a Federico y de hijo a padre. Esto es histórico. La importancia de Federico padre en la salsa, bueno, está en la historia de por sí ya, porque fue el que oficializó la salsa oficialmente con su disco. Pero es una escuela, una universidad. Sencillamente nos vamos a referir aquí a los cantantes o a los soneros. Carlín Rodríguez, quien fue invitado a Nueva York, él mismo hizo una serie de giros con Ricardo Rey, Caco, Ray Barreto y Eddie Palmieri. Además, fue proclamado Patrimonio Cultural de la ciudad de Caracas y adicionalmente perteneció al Trabuco venezolano, quien fue declarado Patrimonio Histórico de la Nación. Es el único venezolano que ha grabado timba en Cuba, y algo muy histórico, es del sitio donde nacen los grandes percusionistas y soneros de Venezuela, el Barrio Marín. Estaba en un concierto nada más y nada menos que el bárbaro del ritmo, Benny Moré. Cuando terminó su concierto en el Teatro de la Alameda, se fue a la esquina, a la parte de atrás, y con unos amigos estaba en un bar echándose unos palos. Allí le llegó Carlín y le pidió para que cantaran a dúo la canción Alma Libre. A su vez, Benny Moré había grabado ese éxito con el venezolano tenor Alfredo Sadel. Cuando terminó la canción, al ver, digamos, las condiciones vocales de Carlín, le dio el espaldarazo con ese abrazo y le dijo que ya estaba listo. Ahí arranca la carrera de Carlín. Dimas Pedrosa con su orquesta Alegría también participó con su compatriota venezolano Johnny Sede, y además con Borincuba de la orquesta de Justo Betancourt. Orlando José Guatuzzi se codió con todos los mejores de Nueva York y en especial en Puerto Rico con el grandioso Bobby Valentín y Rafael Cortijo. Lo agarraron las tenazas de la maldad, de la mala fe, como siempre. Jerry Masucci, sin embargo, logró zafarse y grabó oficialmente con Bobby Rodríguez, el Grupo Libre, Larry Harlow, y con su compatriota Johnny Sede. Canelita Medina, ¿con quién participa? Con el Sonero Clásico del Caribe y con Natividad Martínez. Edgar Dolor, Los Satélites, y con parte clave de la resistencia salsera, Bailatino. Se une junto con Orlando Guatuzzi y tiene una actuación especial con Alfredo Naranjo y su guajeo. Vladimir Lozano con su constelación, El Sonero del Mundo, Oscar de León y La Dimensión Latina. De verdad que esto es un récord histórico lo que hizo Federico. Adicionalmente, fíjese, hay lo siguiente, así como lo vemos aquí, como les dije, los venezolanos en ese aspecto llevan la batuta adelante, es decir, la bandera, así como lo vemos aquí, como una manera de honrar a la salsa y a Fidias, Danilo Escalona. Tengo la bendición de haber participado junto a mi familia con grandes cantantes de ellos, como son Vladimir Lozano, Carlín Rodríguez, Edgar Dolor y Federico, Orlando José Guatuzzi, Federico, Nati y Nati. Fidias arrasó con la audiencia total a mediodía. Su proyección por el Caribe, de verdad que digamos fue como un huracán. Desde el año 62 se acercó a Nueva York, exactamente al Palladium, y allí conoció a uno de los más bravos de allí. Y ese personaje es nada más y nada menos que el bravo del Palladium, Tito Rodríguez, el hombre del bolero y la charanga, el excelente bailarín y timbalero, quien en este disco, El Carnaval de las Américas, le dedica la canción El Bigotón de Danilo. Fue tan cercana esa amistad que los mismos se hicieron compadres.
Tito Rodríguez se lo lleva a la ciudad de Nueva York, al estudio 54, donde le rinde un homenaje junto a los duros y crema y nata de Nueva York. Qué detallazo de Tito Rodríguez y qué honor para Fidia, quien también en su programa nos enseñaba: disfrute usted el almuerzo, que nosotros le ponemos la salsa. Mantuvo un programa en el canal 13 de la ciudad de Valencia llamado El Hall de la Fama. Allí en el fondo tienen la canción que le dedicó Tito Rodríguez a su compadre Fidias. Fidias también tiene algo icónico en la animación mundial. Despedía su programa con diferentes formas, entre otras: chao, goodbye, nos vidro, sayonara. Tengo gratísimos recuerdos y enseñanzas desde muy chamo del gran Fidia. Allí aprendí a conocer a los duros de la salsa: Larry Harlow, Andy Harlow, Tito Puente, Charlie Palmieri y Eddie Palmieri, Bobby Valentín, Ray Pérez y Perucho Torcá, Federico Betancourt, Los Dementes, La Dimensión Latina, Carlos Quintana y el Seteto Juventud, Tito Rodríguez, El Gran Calabén, Joe Cuba, La Grandiosa de la Historia, La Lupe, El Editor y La Tropicana, Los Junior Star, El Sonero Clásico del Caribe, Los Satélites, El Trabuco Venezolano, Ismael Rivera, Caco, entre otros muchísimos más. Fidia estremecía todas las audiencias en los conciertos cuando nos decía: ¿qué tal, mi familia? Así mismo nos decía: pásame la salsa. Su fecha de nacimiento coincide con la del sonero mayor Ismael Rivera, y su fecha de muerte coincide también con la de Carlos Gardel. A partir del año 2004, su fecha de nacimiento, el 5 de octubre, fue decretado en Venezuela como el Día de la Salsa, debido como un homenaje y un reconocimiento al padre mundial de la salsa. Fidias, por siempre, pásame la salsa. Hay que decir, reconocer los valores de dónde nació esa palabra salsa aplicada a la música. Y fue Danilo Fidia Escalona, el gran disc-jockey venezolano, que le llamó música de salsa, a lo que después fue salsa porque la palabra la registraron y la España la cogió para ella, y nadie más puede usar el nombre de salsa en algo. Pero eso fue en Venezuela. Tú eres un hombre muy salsoso, Rolando. ¿Estás de acuerdo? Tienes razón, la palabra salsa salió de Fidia Escalona. Perfecto. Conocido Fidias Danilo Escalona como el padre de la salsa. Es famoso a nivel internacional. Como padre de la salsa, en primer lugar. Para mí es padre de la salsa porque dentro de los informes que tenemos, la palabra salsa fue creada por Fidias Danilo Escalona, quien tomó de la jerga popular, porque parece que tiene de todo, ¿no es cierto? Bueno, bingo contigo. Aceptado. Grabado por Daniel Santos en el año de 1900. Fidias Danilo Escalona, locutor, más conocido por el padre de la salsa, famoso a nivel internacional, trabajó en el Madison Square Garden en Puerto Ducha. Y la otra es de que la salsa en ritmo tiene todos sus derechos.